Hola, buenos días, soy Ferxenex1995 con un nuevo video. En este video les voy a hablar de la decisiva batalla de Midway, un enfrentamiento que provocó el debilitamiento de la Armada Imperial japonesa en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Midway fue un importante combate aeronaval de la Segunda Guerra Mundial que se libró entre los días 4 a 7 de junio de 1942, cuando una gran flota de la Armada Imperial japonesa, comandada por Isoroku Yamamoto, atacó las bases estadounidenses en el atolón de Midway en su campaña por el Océano Pacífico Central. La Armada de los Estados Unidos, bajo el comando de Chester Nimitz, aprovechó la información de inteligencia con que contaba, para emboscar a los japoneses y causar daños devastadores a su marina de guerra. La derrota japonesa detuvo la expansión del Imperio japonés en la región del Asia-Pacífico y constituyó el punto de inflexión en el desarrollo de la guerra. La batalla se caracterizó por una sucesión de errores por parte de ambos bandos, que mantuvo incierto el resultado, hasta que una serie de causas fortuitas llevaron a la victoria estadounidense. Tras lanzar su ofensiva expansionista en el este y sudeste asiático, el Imperio del Japón alcanzó rápidamente sus principales objetivos estratégicos al capturar Hong Kong, las Islas Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales Neerlandesas, actual Indonesia, cuyos yacimientos petrolíferos eran de gran importancia para Japón. Una vez asegurado este territorio, en enero de 1942 se comenzó a planificar una segunda fase de operaciones. Sin embargo, hubo desacuerdos estratégicos entre el ejército imperial japonés y la Armada Imperial japonesa, y ciertas luchas internas entre el cuartel general imperial y la flota combinada del almirante Isoroku Yamamoto que impidieron concretar esta siguiente estrategia militar hasta abril de 1942. Tras una velada amenaza de dimisión, se impuso la opinión del almirante Yamamoto y enseguida se puso en marcha su plan para expandir el poderío japonés a través del Océano Pacífico Central. El objetivo principal en la estrategia de Yamamoto era eliminar los portaaviones estadounidenses, a los que veía como la amenaza más importante para la campaña del Pacífico. Esta preocupación se acentuó después del 18 de abril de 1942, cuando la incursión Doolittle bombardeó varias ciudades japonesas, entre ellas Tokio. Este ataque, aunque militarmente insignificante, fue un duro golpe psicológico para la población japonesa porque demostró lo inseguro que estaban en su territorio. Esta y otras exitosas incursiones confirmaron que los estadounidenses todavía eran una importante amenaza, aunque aparentemente reacios a ser arrastrados a una batalla. Yamamoto pensó que otro ataque aéreo en Pearl Harbor haría que toda la flota estadounidense entre en combate, incluyendo sus portaaviones. Además, desde el primer ataque el poder aéreo estadounidense en el archipiélago de Hawái había aumentado y por ello determinó que atacar directamente Pearl Harbor era demasiado arriesgado. En su lugar escogió el pequeño atolón de Midway, ubicado en el extremo norte de Hawái, a unos 2.100 kilómetros de la isla de Oahu. Midway no era especialmente importante en el expansionismo territorial de Japón, pero supuso que Estados Unidos defendería el atolón con mucha fuerza ante un ataque, así que una eventual victoria permitiría destruir parte importante de la flota enemiga. Efectivamente, esta isla era estratégicamente importante para los estadounidenses y tras las batallas establecieron ahí una base que permitía a los submarinos que operaban desde Pearl Harbor surtirse de combustible y provisiones. Así, su radio de operaciones se extendía hasta 1.900 kilómetros. La pista de aterrizaje en Midway también servía como punto de escala para los bombarderos que se dirigían a la isla Wake. La armada estadounidense estaba en inferioridad numérica con 3 portaaviones clase Yorktown, Enterprise, Hornet y Yorktown. Los cruceros pesados, Astoria, Minneapolis, New Orleans, Northampton, Pensacola, Portland y Vincennes, el crucero antiaéreo Atlanta, los destructores, Aylwin, Anderson, Ball, Benham, Blue, Clark, Cunningham, Dewey, Elliott, Gwynn, Hammond, Hughes, Maury, Monaghan, Monsen, Morris, Phelps, Russell, Ralph Talbot y Gordon y los submarinos, Cachalot, Cutlass, Dolphin, Finback, Flying Fish, Gato, Grayling, Grenadier, Grouper, Growler, Gudgeon, Narwhal, Nautilus, Pike, Plunger, Tambor, Tarpon, Trigger y Trout. Las fuerzas japonesas estaban compuestas por 4 portaaviones, el Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, los portaaviones ligeros, Youhou y Fuihou, los portahidroaviones, Chitose, Chiyoda, Kamikawa Maru, Nissin, los acorazados, Haruna,
Hiei, Kirishima, Kongou, Mutsu, Nagato y Yamato, los cruceros pesados, Atago, Chikuma, Shoukai, Aguro, Kumano, Mikuma, Mogami, Miyoko, Sufuya y Tone, los cruceros ligeros, Yintsu, Nagara, Sendai y Yura, los destructores, Akigumo, Amatsukaze, Arare, Arashi, Arasio, Asasio, Asagumo, Ayanami, Fubuki, Ajikaze, Amakaze, Arusame, Atsukaze, Atsuyuki Ayasio, Isokaze, Isonami, Kagero, Kasumi, Kafagumo, Kurosio, Maikaze, Makigumo, Minegumo, Mikafuki, Murakumo, Murasame, Natsugumo, Nowaki, Oyasio, Samirare, Shikinami, Shiranui, Shirayuki, Tanikaze, Tokitsukaze, Urakaze, Uranami, Yudachi, Yogumo, Yukaze y Yukikaze y los marinos, I-121, I-122, I-123, I-156, I-157, I-158, I-159, I-162, I-164, I-165, I-166, I-168, I-169, I-171, I-174 e I-175. La armada estadounidense estaba en inferioridad numérica con 3 portaaviones clase Yorktown, Enterprise, Hornet y Yorktown, los cruceros pesados, Astoria, Minneapolis, New Orleans, Northampton, Pensacola, Portland y Vincennes, el crucero antiaéreo Atlanta, los destructores, Aylwin, Anderson, Ball, Benham, Blue, Clark, Cunningham, Dewey, Elliott, Gwynn, Hammond, Hughes, Maury, Monaghan, Monsen, Morris, Phelps, Russell, Ralph Talbot y Gordon y los submarinos, Cachalot, Cutlefish, Dolphin, Finback, Flying Fish, Gato, Grayling, Grenadier, Grouper, Growler, Gudgeon, Narwhal, Nautilus, Pike, Plunger, Tambor, Tarpon, Tiger y Trout. El almirante Nagumo lanzó su primer ataque a la isla a las 4:30 del 4 de junio de 1942 con un total de 108 aviones de combate. Al mismo tiempo hizo despegar 6 aviones de reconocimiento para ir en búsqueda de la flota enemiga, y cazas Mitsubishi SSM-0 para patrullar el espacio aéreo que rodeaba la zona. Las misiones de reconocimiento japonesas fueron muy poco efectivas a causa de los pocos aviones que tuvieron que cubrir extensas áreas de búsqueda y del mal tiempo. A las 6:20 los aviones de Nagumo comenzaron a bombardear Midway y causaron grandes daños a las instalaciones militares de la isla. Algunos pilotos estadounidenses que estaban en la base intentaron defender el atolón con los aviones Grumman F-4F Wildcat y Brewster F-2 a Buffalo, pero sufrieron numerosas bajas. Sin embargo, la artillería antiaérea estaba lista y consiguió derribar varios aviones atacantes. Los aviones de reconocimiento japoneses, enviados para evaluar el estado de las defensas de Midway después del ataque, transmitieron un mensaje al almirante en el que explicaban que iba a ser necesaria otra misión de bombardeo para neutralizarlas antes de que las tropas desembarcasen el 17 de junio, como estaba previsto. Los bombarderos estadounidenses cuya base estaba en la isla, despegaron antes de ser dañados por los japoneses, e hicieron varios ataques contra la flota nipona. Los lentos y pesados torpederos Grumman TBF Avenger fueron destruidos casi por completo por la artillería antiaérea de los barcos y los veloces Zero japoneses, sin lograr causar ningún daño a la flota enemiga. Solo 3 de ellos consiguieron volver a Midway. De acuerdo a las tácticas de batalla de la época, Nagumo guardó la mitad de sus aviones de reserva, 2 escuadrones compuestos por torpederos y cazatorpederos. Tenía la opción de armar los bombarderos de reserva con torpedos, o con bombas terrestres para atacar navíos e instalaciones militares respectivamente. En el primer ataque a Midway optó por equipar a los aviones de reserva con torpedos, al temer encontrar barcos estadounidenses. Por ello resultó necesario efectuar un segundo ataque, pues la pista de aterrizaje y despegue del atolón no había sido destruida por la falta de bombas terrestres. Todos los aviones del segundo ataque, incluidos los de reserva, recibieron la orden de ser armados con bombas para atacar las instalaciones de la isla, una orden que resultó fatal. Media hora después de iniciar este ataque, un avión de reconocimiento de largo alcance enviado tardíamente desde el crucero Tony informó de la presencia de una flota enemiga de tamaño considerable al este. Nagumo paralizó de inmediato el armado de los aviones con bombas y esperó más información sobre la composición de la flota que se acercaba.
Tuvieron que pasar más de 40 minutos para que un avión japonés avisara de la presencia de un portaaviones estadounidense. La espera resultó muy prolongada a pesar de que el oficial táctico aéreo Minoru Genda aconsejaba atacar de inmediato. Entonces, el almirante se vio frente a un dilema. Sus subordinados insistieron en que lanzase un ataque sobre los portaaviones con las reservas que aún tenía a bordo. Sin embargo, las operaciones de preparación y lanzamiento de aviones podían llegar a durar entre 30 y 45 minutos y los pilotos japoneses de la primera oleada comenzaban a regresar. Muchos de ellos estaban casi sin combustible, dañados o con parte de la tripulación herida, por lo que era necesario un aterrizaje rápido antes de morir en medio del mar. Entretanto, los pilotos estadounidenses consiguieron tres importantes resultados. Primero, obligaron a los portaaviones nipones a navegar en círculos y hacer maniobras para evitar los torpedos, lo que les impidió tomar posiciones definitivas para el lanzamiento de sus aviones. Segundo, obligaron a los Fero a gastar casi toda su munición y combustible mientras estos intentaban derribarlos. Y tercero, pusieron la escolta aérea de los portaaviones en cotas de vuelo a baja altura, fuera de posición para así intentar defenderlos de algún otro ataque. Los cálculos indicaban que había muy pocas probabilidades de que todos los aviones de reserva, armados con bombas, pudiesen despegar antes de la llegada de los primeros. Así, sin la confirmación de la composición de la flota estadounidense que se había avistado, Nagumo fue cauteloso y prefirió esperar para decidir el tipo de armamento que se usaría durante el segundo ataque. Además, la aviación estadounidense estacionada en la isla había logrado resistir otros ataques sin sufrir pérdidas, lo que reforzó más la necesidad de hacer un nuevo ataque al atolón. Preso de la indecisión y luego de razonar estrictamente la doctrina de tácticas navales japonesas, Nagumo decidió seguir el manual de forma tranquila y resolvió esperar a que los aviones del primer asalto a la base regresaran a los portaaviones, para luego lanzar con el armamento apropiado la segunda flota aérea de ataque. Esta decisión que acarrearía una pérdida de tiempo fatal le supondría más adelante la derrota. Al mismo tiempo, mientras la indecisión se apoderaba del mando japonés, desde las 7 el almirante Fletcher había puesto en marcha los aviones del Yorktown para que atacasen a los portaaviones japoneses. Al contrario de Nagumo, Spruance dio la orden de que sus aeronaves atacasen con todo lo que poseían, sin esperar a que toda la flota aérea estuviese en el aire para hacer un ataque conjunto y coordinado. Luego del despegue, cada escuadrón estadounidense se dirigió directamente hacia el enemigo en lugar de esperar a estar en una formación de ataque conjunto. Esta táctica, a pesar de disminuir el volumen del impacto de los ataques hacia los japoneses y acarrear grandes pérdidas para los estadounidenses, tuvo el mérito de lograr desorganizar la capacidad de contraataque nipona y encontrarse totalmente vulnerables a los portaaviones de Nagumo. Los primeros aviones enviados para atacar a los japoneses tuvieron dificultades para encontrarlos en la vastedad del océano, incluso con las coordenadas que habían entregado las patrullas de observación, pero cuando finalmente se toparon con ellos aconteció una de las mayores acciones de sacrificio realizadas en una batalla perdida que, sin embargo, se transformaría en una victoria. A las 9:20, la primera oleada de los torpederos de Spruance llegó sobre sus objetivos. Consistían en lentos cazatorpederos Douglas TV de Devastator que se lanzaron en fila contra los portaaviones casi a la superficie del mar. Fueron abatidos prácticamente todos, pues solo un piloto logró sobrevivir a esta primera incursión. Con aviones similares el segundo asalto acabó casi de la misma manera, la flota aérea atacante destruida casi en su totalidad y la japonesa prácticamente intacta. Entretanto, los pilotos estadounidenses consiguieron tres importantes resultados. Primero, obligaron a los portaaviones nipones a navegar en círculos y hacer maniobras para evitar los torpedos, lo que les impidió tomar posiciones definitivas para el lanzamiento de sus aviones. Segundo, obligaron a los Fero a gastar casi toda su munición y combustible mientras estos intentaban derribarlos. Y tercero, pusieron la escolta aérea de los portaaviones en cotas de vuelo a baja altura, fuera de posición para así intentar defenderlos de algún otro ataque. A las 10:22 los bombarderos del Enterprise atacaron el Kaga lanzándose en picado sobre la nave japonesa, que no esperaba un ataque desde tanta altura, mientras que en el sur los aviones del Yorktown cayeron sobre el Soryu y el Akagi, que también recibió los impactos de los bombarderos del Enterprise 4 minutos después. El ataque estadounidense sobre los tres portaaviones nipones, que duró apenas 6 minutos, fue devastador. 3 de los 4 portaaviones japoneses estaban en llamas, inoperantes y fuera de combate en gran medida porque decenas de aviones japoneses cargados de bombas y torpedos, inmóviles en las cubiertas, y cargando combustible, al ser bombardeados por los estadounidenses ayudaron involuntariamente en la destrucción de sus propios portaaviones.
El Hiryu, el único portaaviones japonés que se encontraba intacto en ese momento, no perdió tiempo para hacer un contraataque. La primera oleada de bombarderos japoneses dañó gravemente al Yorktown con 3 impactos de bomba que apagaron su caldera, inmovilizándolo. Sin embargo, en aproximadamente una hora, sus dañados equipos de control fueron reparados con tanta eficacia que los bombarderos de la segunda oleada creyeron que se trataba de otro. A pesar de las esperanzas japonesas de nivelar las probabilidades mediante la eliminación de 2 portaaviones enemigos con 2 ataques, la segunda oleada creyó erróneamente que habían hundido el Yorktown y que estaban atacando al USS Enterprise. Después de recibir 2 impactos de torpedos, el Yorktown quedó fuera de combate, por lo que el almirante Fletcher se vio obligado a trasladar a su personal al crucero pesado USS Astoria. A las 17 horas el Hiryu fue atacado por aviones procedentes del Enterprise, que lo destruyeron tras un violento bombardeo, situación en la cual influyó el hecho que las bombas estadounidenses alcanzaran los depósitos de gasolina de aviones en la cubierta del Hiryu, el cual se incendió y tuvo que ser abandonado a las 21 horas, aunque no se hundió sino hasta la mañana siguiente. Los 2 portaaviones de la Fuerza de Tareas 16 del almirante Spruance, el Enterprise y el Hornet, no sufrieron daños. Cuando la noche cayó, los 2 bandos hicieron planes para continuar con la acción. El almirante Fletcher, convencido de que no podría conducir de forma adecuada las fuerzas estadounidenses a bordo de un crucero, traspasó el mando de la flota al almirante Spruance. Este sabía que los estadounidenses ya habían conseguido una gran victoria, pero no estaba seguro de las fuerzas que aún tenían los japoneses y estaba decidido a salvaguardar tanto Midway como el resto de sus portaaviones. Para ayudar a sus pilotos, que habían sido lanzados al ataque durante el día, siguió avanzando en dirección a Nagumo. Por su parte, y pese a las grandes pérdidas, el almirante Yamamoto decidió inicialmente continuar con sus esfuerzos para ocupar Midway y envió sus navíos de batalla en busca de los portaaviones estadounidenses, al mismo tiempo que una flota de cruceros era desplegada para bombardear la isla. La flota japonesa no logró localizar a su enemigo en el mar. A las 2:15 de la noche del 5 al 6 de junio, un submarino estadounidense señaló la presencia de barcos japoneses a 165 kilómetros al oeste de Midway. Spruance, que no había sido capaz de localizar el cuerpo principal de la escuadra de Yamamoto, pensó que se trataba de estos navíos y partió en su dirección. Sin embargo, era la flota enviada a bombardear Midway, compuesta por 4 cruceros y 2 destructores, que poco después recibieron la orden de retirarse de la zona y unirse en mar abierto al resto de la flota de batalla de Yamamoto. Por la mañana, el submarino lanzó un ataque con torpedos contra los cruceros, sin éxito, pero en los días siguientes la aviación de la isla, junto a la de los portaaviones, realizaron varios ataques a los cruceros, hundiendo al Mikuna y dejando gravemente dañado al Mogami. Después de la batalla, y sabiendo que habían conseguido una gran victoria, los estadounidenses se retiraron de la región. Los japoneses perdieron 4 portaaviones, un crucero pesado y 248 aeronaves. La pérdida de los 4 portaaviones enviados a Midway, además de un gran número de sus bien formados e irreemplazables pilotos navales, interrumpió la expansión de Japón por el resto del Pacífico. Solo 2 grandes portaaviones de la Armada Imperial Japonesa lograron sobrevivir, el Fuikaku y Sokaku, que no participaron en la batalla, junto a otros 3 portaaviones pequeños de poco poder ofensivo y que podían transportar una mínima cantidad de aviones. El 10 de junio, en una conferencia del Alto Mando de Planificación de Guerra, la Armada Imperial Japonesa ocultó la gravedad de sus pérdidas en Midway. Solo el emperador Hirohito fue informado de los detalles de lo acontecido, quien prefirió mantenerlo en secreto ante el ejército y la opinión pública, e hizo que los planificadores militares continuasen por algún tiempo elaborando sus ataques suponiendo que la flota aeronaval del Japón seguía siendo poderosa. La batalla de Midway es frecuentemente llamada por los historiadores como el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. La Armada Imperial Japonesa continuó luchando con ferocidad incluso frente a la supremacía naval de los Estados Unidos al final de la guerra. Sin embargo, la victoria en Midway dio a los estadounidenses la iniciativa estratégica en la guerra, pues infligió daños irreparables a los portaaviones japoneses y acortó el tiempo de la guerra en el Pacífico. El programa de entrenamiento previo a la guerra había formado pilotos de excepcional calidad para la aviación naval del Imperio japonés. Este pequeño grupo de élite estaba conformado por veteranos preparados y endurecidos para los combates de la época.
En la batalla, los japoneses perdieron más aviadores que sus entrenamientos prebélicos formaron en un año. Los estrategas japoneses no previeron un conflicto militar de larga duración ni, por lo tanto, no tuvieron la capacidad para reponer rápidamente las pérdidas en navíos, aeronaves, marineros y principalmente pilotos. A mediados de 1943 la aviación japonesa había sido prácticamente diezmada. 2 meses después del ataque a Midway, los estadounidenses tomaron la ofensiva al desembarcar en Guadalcanal, donde derrotaron nuevamente a Japón y aseguraron las líneas aliadas de suministros para Australia y las Indias Orientales neerlandesas. A partir de Midway la iniciativa en el Pacífico pasó a ser siempre de los estadounidenses, hasta la rendición de Japón en 1945. En el momento en que la batalla terminó, unos 3.057 japoneses habían muerto. Las bajas a bordo de los 4 portaaviones fueron 267 en el Akagi, 811 en el Kaga, 392 en el Hiryu y 711 en el Soryu, sumando un total de 2.181 muertos. Los cruceros pesados Mikuma, 700 muertos, y Mogami, 92 muertos, sumaron 792 muertes más. Adicionalmente, los destructores Arasio y Asasio con 35 y 21 muertos respectivamente fueron dañados durante los ataques aéreos que hundieron el Mikuma y dañaron el Mogami. Algunos hidroaviones se perdieron de los cruceros Chikuma y Tone, entre 3 y 2 respectivamente, mientras que los muertos a bordo de los destructores Tanikaze, Arashi, Kazagumo y el Akebono Maru sumaron las restantes 23 víctimas. Las pérdidas estadounidenses fueron menores: un portaaviones, USS Yorktown y un destructor, USS Hammond, hundidos. Aviones con base en Midway, 45 de un total de 126, un 36%. Aviones con base en portaaviones, 109 de un total de 183, un 59%. Pérdidas en hombres, 250 hombres aproximadamente. Durante la batalla del Mar del Coral, el portaaviones ligero Yo fue hundido y el portaaviones Shokaku recibió el impacto de 3 bombas, por lo que estaría bajo reparaciones en dique seco por meses. Aunque el portaaviones Fuikaku escapó de la batalla sin daños, había perdido casi la mitad de su grupo aéreo y en el puerto de Kure estaba esperando aviones y pilotos de reemplazo. El hecho de que no hubiera suficiente tripulación disponible de inmediato puede atribuirse al fracaso del programa de entrenamiento de la Armada Imperial, que ya mostraba signos de no poder reemplazar oportunamente las bajas. Los instructores del cuerpo aéreo de Yokosuka fueron empleados en un esfuerzo para compensar este déficit. Los historiadores Jonathan Parsall y Anthony Tully creen que si se hubiesen combinado las aeronaves y pilotos supervivientes del Shokaku y el Fuikaku, habría sido posible equipar al Fuikaku con un grupo aéreo casi completo, pero también señalan que esto habría ido contra la doctrina japonesa de que los portaaviones y sus grupos aeroembarcados debían entrenar como una sola unidad. Por otro lado, los escuadrones aéreos de Estados Unidos entrenaban para poder intercambiarse entre portaaviones. De cualquier forma, aparentemente los japoneses no hicieron ningún esfuerzo serio en tener listo al Fuikaku para la batalla. De este modo, la quinta división de portaaviones, que tenía los 2 más avanzados de la Kyoto Butai, no estaría disponible, por lo que el vicealmirante Nagumo tenía solo 2/3 de los portaaviones a su disposición, el Kaga y el Akagi de la primera división, junto al Hiryu y el Soryu de la segunda división. Esto se debió en parte a la fatiga, ya que los portaaviones no habían detenido sus operaciones desde el ataque a Pearl Harbor, entre las que se contaban las incursiones en Darwin y el Océano Índico. No obstante, la primera fuerza de ataque navegó con 248 aviones disponibles en los 4 portaaviones, 60 en el Akagi, 74 en el Kaga, 57 en el Hiryu y 57 en el Soryu. Los principales aviones de ataque que transportaban los portaaviones eran el bombardero en picado Aichi 3A1 Val y el Nakajima B5N2 Kate, que se utilizó como torpedero o bombardero de altura. El principal caza transportado era el rápido y altamente maniobrable Mitsubishi S6M0. Por varias razones, la producción del Val se había reducido de forma drástica y la del Kate se había detenido por completo. Como consecuencia de eso no había suficientes aviones de ese tipo para reemplazar las pérdidas. Además, muchos aviones que se utilizaron en junio de 1942 estaban operativos desde finales de noviembre de 1941, y aunque estaban bien mantenidos, algunos ya estaban desgastados y su uso era cada vez menos confiable. Esto hizo que todos los portaaviones de la Kyoto Butai llevasen menos aviones respecto a su capacidad total,
con pocas aeronaves y piezas de repuesto almacenadas en los hangares. Además, los portaaviones de Nagumo sufrieron varias deficiencias defensivas que, en palabras del historiador Mark Ph., le hicieron tener una mandíbula de cristal. Podía dar un puñetazo pero no podía recibir uno. Por mencionar algunas de ellas, los cañones antiaéreos y sus sistemas de control de incendios tenían varios defectos de diseño y configuración que limitaban su efectividad. Solo unos pocos aviones de combate conformaban la patrulla aérea de la flota, la que se vio obstaculizada en sus labores por el inadecuado sistema de alerta temprana y la falta de radar. Las malas comunicaciones de radio con los aviones de combate inhibieron el mando y control efectivo de la patrulla. En lugar de ser una escolta antiaérea cercana, los buques que escoltaban a los portaaviones se desplegaron a mucha distancia como exploradores visuales, ya que carecían de entrenamiento, doctrina militar y suficiente armamento antiaéreo. Los planes de reconocimiento estratégico previos a la batalla también estaban desorganizados. En parte por la prisa de Yamamoto, un piquete de submarinos exploradores llegó tarde a su posición en Frank Frigate Soals. Esto permitió a los portaaviones estadounidenses pasar por ese punto y alcanzar Point Luke, su punto de encuentro al noreste de Midway, sin ser detectados. Un segundo intento de reconocimiento, parte de la Operación K, iba a usar hidrocanoas Kawanishi H-8K y Mili para explorar Pearl Harbor antes de la batalla y detectar la presencia de los portaaviones estadounidenses. Este plan se frustró cuando los submarinos que debían reabastecer de combustible a los aviones descubrieron que el punto de reabastecimiento previsto hasta entonces, una bahía desierta frente a Frank Frigate Soals, estaba ocupado por buques estadounidenses. No estaban al tanto porque la última exploración a esa zona se había hecho en marzo. Los planes de reconocimiento estratégico previos a la batalla también estaban desorganizados. En parte por la prisa de Yamamoto, un piquete de submarinos exploradores llegó tarde a su posición en Frank Frigate Soals. Esto permitió a los portaaviones estadounidenses pasar por ese punto y alcanzar Point Luke, su punto de encuentro al noreste de Midway, sin ser detectados. Un segundo intento de reconocimiento, parte de la Operación K, iba a usar hidrocanoas Kawanishi H-8K y Mili para explorar Pearl Harbor antes de la batalla y detectar la presencia de los portaaviones estadounidenses. Este plan se frustró cuando los submarinos que debían reabastecer de combustible a los aviones descubrieron que el punto de reabastecimiento previsto hasta entonces, una bahía desierta frente a Frank Frigate Soals, estaba ocupado por buques estadounidenses. No estaban al tanto porque la última exploración a esa zona se había hecho en marzo. Por todo esto, Japón se privó de conocer cualquier movimiento de los portaaviones enemigos hasta inmediatamente antes de la batalla. En sus interceptaciones de radio, los japoneses notaron un aumento en la actividad de los submarinos estadounidenses y también en el tráfico de mensajes. Esta información estaba en manos de Yamamoto antes de la batalla. Sin embargo, la planificación de la operación no cambió. Yamamoto, a bordo del Yamato, asumió que Nagumo había recibido la misma información desde Tokio y no se comunicó con él por radio para no revelar su posición. Al contrario de otras versiones históricas, Nagumo también recibió esta información antes de que comenzara la batalla. Por razones que aún no están claras, Nagumo no modificó sus planes ni tomó precauciones adicionales. Yamamoto además ubicó al grueso de la flota combinada a más de 500 kilómetros de distancia, dejándolos sin posibilidad de una rápida intervención en caso de contactar con fuerzas enemigas. Antes de la batalla, el almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe del área del Pacífico, tenía una importante ventaja sobre Japón, ya que los criptoanalistas estadounidenses habían descifrado parcialmente el código JN-25B de la Armada Imperial japonesa. Dentro de 24 horas, los decodificadores interceptaron un mensaje japonés que decía que AF tenía poca agua. A ninguno de los operadores japoneses que interceptaron el mensaje pareció preocuparle que los estadounidenses transmitieran información sin codificar sobre la escasez de agua en una instalación naval importante, cercana al área de amenazas japonesa, lo que pudo haber prevenido a los oficiales de inteligencia de que se trataba de un deliberado intento de engaño. La estación Ippo también determinó que la fecha del ataque sería cercano al 4 o el 5 de junio, y proporcionó a Nimitz el orden de batalla completo de la Armada Imperial japonesa. Japón tenía un nuevo libro codificador, pero hubo retrasos en su implementación, lo que permitió al equipo de Ippo leer los mensajes de manera anticipada. El nuevo código, que tardó varios días en ser descifrado, entró en uso el 24 de mayo, pero para ese entonces los mensajes más importantes ya se habían decodificado. Como resultado, los estadounidenses llegaron a la batalla con una imagen bastante clara de dónde, cuándo y con qué fuerza atacarían los japoneses.
Los estadounidenses descifraron el código japonés permitiendo hacer una emboscada a la flota imperial japonesa para destruirla con la cantidad de barcos que tenían, que eran menor que los japoneses. En otras palabras, los estadounidenses se las ingeniaron para destruir la flota japonesa de portaaviones sin sus torpedos, ya que los torpedos estadounidenses tenían fallos, ya que no detonaban o detonaban prematuramente. En otras palabras, cuando estás en inferioridad numérica y de armamento te la ingenias lo suficiente para causar el mayor daño posible a tu adversario. John Ford realizó un documental sobre la batalla en el año 1942 titulado The Battle of Midway. En él se usaron escenas reales que el propio cineasta filmó durante el conflicto y a bordo de los buques estadounidenses. Ford fue condecorado con un corazón púrpura y su trabajo fue ganador del Oscar al mejor documental largo en la 15ª entrega de los premios de la Academia. Además, en 1976 se estrenó en los Estados Unidos la película La Batalla de Midway, un filme bélico en Technicolor dirigido por Jack Smith. La cinta está ambientada en el conflicto librado en Midway entre japoneses y estadounidenses, teniendo como elenco a importantes actores de la época como Charlton Heston, Henry Fonda, Toshiro Mifune, Glenn Ford, Robert Mitchum, Eric Estrada y Edward Albert entre otros. En las taquillas logró recaudar $43.220.000 estadounidenses. Se espera que se grabe en 3D una nueva versión de la película. El 7 de noviembre de 2019 se estrenó la película Midway, dirigida por Roland Emmerich. Inspirada en los hechos reales que rodearon la batalla de Midway, se centra en los marineros y aviadores que defendieron las islas Midway. Está protagonizado por Woody Harrelson, Jake Weber, Luke Evans, Patrick Wilson, Aaron Eckhart y Dennis Quaid. Se los recomiendo, está muy buena y aunque tenga algunas inexactitudes históricas es pasable si aman el cine bélico. El grupo sueco de power metal Sabaton, en su álbum Coat of Arms y siguiendo la temática histórica de sus canciones, tiene dedicada una canción a la batalla de Midway, titulada Midway, que en mi opinión es una de mis favoritas junto a Bismarck, The Red Baron, Dreadnought, Assassins Exile y Night Witches. Bueno amigos de YouTube, eso es todo por hoy, like, suscríbanse para nuevos videos, soy Ferxenex1995 y me despido, adiós y que tengan un buen día.